Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Vamos a repasar nuestra lección de escuela sabática y también una sección de lo que es nuestro año bíblico. El título de la lección de esta mañana es Vivir como discípulos. Vivir como discípulos. El desafío al que somos invitados nosotros es ser discípulos. En esta mañana, para ver la diferencia, para observar que hay una diferencia entre ser sencillamente un discípulo y un miembro, quiero compartir con ustedes algunas diferencias entre un miembro y un discípulo. Permítanme primero decirles a ustedes, Dios está interesado no únicamente en tener miembros de iglesia. Dios no está interesado únicamente en tener miembros de iglesia, no. Dios está interesado en tener discípulos, discípulos. Dios está buscando discípulos. Bueno, miren, Jesús cuando vino a la tierra, Él no estuvo únicamente interesado en hacer alumnos, en tener miembros de un club. No, Él estaba interesado en tener discípulos. Ahora, observen algunas diferencias. Mira, el miembro de iglesia espera panes y peces. El miembro de iglesia espera que Jesús le dé los panes y los peces. El discípulo es un pescador. Repito, el miembro espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El miembro busca crecer. Un miembro de iglesia busca crecer. El discípulo busca reproducirse. Mira lo que estamos diciendo aquí. El miembro busca crecer, siempre busca crecer en su vida espiritual, pero un discípulo busca reproducirse, es decir, hacer otro discípulo. El miembro se gana. El miembro se gana. El discípulo se hace. El discípulo se hace. El miembro busca comodidad. El miembro busca comodidad, mientras el discípulo busca servir a los demás. Finalmente, el miembro gusta del halago, de los aplausos. El miembro quiere ser reconocido cuando hace algo por Dios, en la iglesia, sirve. Él quiere ser reconocido. Él se enoja cuando no le reconocen su trabajo. Él se enoja porque, oye, mira, yo aquí trabajo y nadie me felicita. Bueno, el discípulo, en realidad, el discípulo busca únicamente servicio y lo hace con sacrificio. Es decir, el discípulo muestra servicio y también sacrificio. O sea, que no lo hace para que otros nos vean, no lo hace para que otros me reconozcan, no lo hace para que sea felicitado por los demás. No, Él no lo hace por eso. Él lo hace porque forma parte de su trabajo, porque forma parte de su labor, porque forma parte de la orden que Dios le dio al discípulo. Entonces, aquí tenemos algunas diferencias entre lo que significa ser un discípulo y un miembro de iglesia. Ahora, Jesús cuando vino aquí a la tierra fue el primer maestro en hacer no miembros de un club, no simplemente seguidores, no. Jesús hizo discípulos. Jesús logró hacer discípulos. Qué maravilla, mis hermanos. Y eso es lo que nos enseña la lección esta mañana. Jesús está buscando discípulos. Ahora, la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 23, Jesús nos da un claro ejemplo precisamente de lo que significa hacer discípulos y cómo Él fue el que nos dio precisamente ese gran ejemplo. Observemos por favor allí lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso era lo que Jesús
fue llamado, fue enviado a hacer. Ahora te voy a decir una cosa. Si Jesús está describiendo aquí su misión con estas frases, estas actividades, estas acciones no las hace sencillamente un miembro. No, estas actividades no lo puede hacer un miembro. Estas actividades lo puede hacer únicamente un discípulo. ¿Y por qué digo que solamente lo puede hacer un discípulo? Bueno, porque mis amados, porque un discípulo sí está dispuesto a salir a dar las buenas nuevas. Sencillamente alguien que no está comprometido, lo único que está buscando, que está realizando es su propio crecimiento, es buscar su propia comodidad, mientras un discípulo está buscando avanzar, mientras un discípulo está siempre pensando en salvar a los demás, siempre pensando en salvar a los demás. Repito, está pensando siempre en salvar a los demás. Y sobre todas las cosas dice que Jesús fue enviado a sanar a los corazones quebrantados. O sea, que un discípulo, si queremos vivir como Jesús, tenemos que aprender a consolar esos corazones quebrantados por el pecado, por el sufrimiento, por las separaciones. Está salir para bendecir, para sanar esos corazones que están siendo divididos, que están siendo destruidos por Satanás. Por eso, ser un discípulo es una gran diferencia entre sencillamente, escúcheme bien, entre sencillamente ser un miembro de iglesia. Un discípulo está buscando el bienestar, el beneficio, bendecir a los demás. Y Jesús dice también aquí que fue enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Somos invitados como discípulos a decirle, señores, este es el año agradable, este es el año de la liberación, este es el año en que las cosas pueden ser diferentes, este es el año en que todo puede ser diferente. Hoy es el día en que Jesús también nos invita, te invita a ti y me invita a mí, para que nosotros seamos verdaderamente discípulos, vivamos como discípulos. Por demás está decir entonces que nos examinemos si hemos estado viviendo como discípulos o sencillamente como alumnos, sencillamente como sencillos miembros de iglesia. La invitación, el desafío de esta mañana es que nosotros aprendamos a vivir como discípulos. Y Elena de White, en El deseado de todas las gentes, página 761, dice: el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el tiempo del fin. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. La verdadera razón de que tenemos iglesias, de que Dios haya permitido que existieran las iglesias, tiene que ver con salvar a otras personas, salvar a otras personas. Muy bien, en el año bíblico, esta mañana, nos tocó precisamente estudiar 1 Corintios, capítulo 9, capítulo 9 hasta el capítulo 12. Hasta el capítulo 12. El capítulo 12, y quiero hacer énfasis aquí en el capítulo 12. El capítulo 12 aquí nos muestra lo siguiente. El capítulo 12. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces él dice: saben que cuando eran gentiles se extraviaban ustedes, llevándose como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dios es el mismo. Y entonces Él va a describir aquí los dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra, número 1, sabiduría. El don de la sabiduría. Otro, palabra de ciencia. Otro, fe. Don de sanidad. A otro, el hacer milagros. El entender la profecía. Discernimiento de espíritu. Géneros de lenguas. O el don de lenguas. A otro, la interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El versículo 14 nos recuerda a nosotros que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos los dones que Él tiene disponible para nosotros. Pero como dice también la parábola en el capítulo 25 de Mateo, Dios nos los da conforme a nuestra capacidad. Dios nos da los dones conforme a nuestra capacidad. Créanlo, por favor, que Dios siempre está listo, Dios siempre está dispuesto para darnos los dones, para concedernos su bendición. Pero, deben saber algo. Los da conforme a nuestra capacidad. Yo le puedo pedir a Dios más dones. Usted le puede pedir a Dios más dones. Pero Dios espera que usted esté usando ese don ahora. Dios espera que usted lo esté usando al máximo. Acuérdese que Dios nos los ha dado precisamente para administrarlo, para que nuestra iglesia se fortalezca, pero también para que nosotros podamos salvar a los demás. El Espíritu Santo es el que da los dones a todos. Todos los miembros de iglesia, estas personas que hoy están escuchando, usted que me está escuchando, usted tiene un don de Dios. Usted tiene un talento de Dios, usted tiene un don de Dios. El Espíritu Santo, cuando usted se entregó a Él, cuando usted se bautizó, el Espíritu Santo le dio por lo menos un don usted recibió de su Padre que está en los cielos. Es maravilloso entonces, mis amados, que todos, como discípulos de Dios, tenemos por lo menos un don, por lo menos. Pero usted está invitado entonces precisamente a usar ese don para beneficio y salvación de los demás. ¿Qué les parece que oremos a nuestro Padre que está en los cielos? Padre de amor, tu desafío, tu invitación es que seamos tus discípulos. Ser discípulo es dar un paso de fe, porque es dejar de pensar en nosotros y pensar más en la salvación de las personas. Es dejar de buscar nuestra comodidad y buscar la salvación de los demás. Es dejar de pensar en crecer nosotros solos y pensar en que debo reproducir, o sea, hacer más discípulos. Oh Padre, pero Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, nos enseñó cómo se debe vivir. O sea, pensar en los demás, salvar personas. Mi Dios, gracias porque para salvar a las personas tú nos dejaste dones. Y cada persona que escucha, Señor, esto, tú se lo dices. Tú tienes un don y tienes que administrarlo con todo tu potencial, con toda tu capacidad. Por lo menos tienes uno. Ayúdanos entonces para utilizarlo de manera correcta. Gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, que Dios los bendiga en este día, que la pasen muy, pero muy bien. Hasta pronto.